Y Chile ya cumplió 2 años desde que se registró el primer caso de coronavirus en territorio nacional. Algunos han propuesto levantar algunas medidas sanitarias como el uso de mascarillas. Sin embargo, el Ministerio de Salud descartó esta posibilidad por ahora. ¿Es prudente flexibilizar o pensar en flexibilizar las restricciones? Lo vamos a analizar con Carlos Pérez, infectólogo decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, a quien ya vemos en pantalla. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Doctor, primero, ¿es prudente pensar en flexibilizar las restricciones, hacer cambios al plan paso a paso o directamente eliminarlo? Esto lo había dicho en algún momento el ministro de Economía, Lucas Palacios. Fue luego refutado por el propio ministro de Salud, Enrique París. ¿Es prudente pensar en esto? ¿Es muy pronto, quizás? No, yo no estoy de acuerdo con terminar con el plan paso a paso y todas las medidas de autocuidado, porque no olvidemos que seguimos, tal como usted lo señalaba, con más de 90.000 casos activos y con más de 20.000 casos diarios. Eso es un gran número. Lo que pasa es que las personas han tendido a pensar que estamos viviendo otra situación, porque muchos de estos cuadros son menos graves, pero ello ocurre en personas que están vacunadas, personas que no han recibido su esquema completo, que no han recibido ninguna dosis, se comportan de la misma manera que con las variantes originales. Así que todavía no es el momento de relajarnos, ¿no es cierto? Debemos mantener las medidas de autocuidado, las estrategias contenidas en el plan paso a paso, que ya se ha ido flexibilizando en algunos aspectos, como por ejemplo en los aforos, pero en el resto de las medidas yo creo que tenemos que mantenerlas y espero y entiendo que el nuevo gobierno también está en esa línea, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo podríamos pensar o en cuánto tiempo podríamos llegar a pensar en bajar un poco las restricciones? Por ejemplo, pensar en el fin del uso de las mascarillas, algo que ha ocurrido en otros países del mundo. Sin embargo, aquí nos mantenemos con al menos las medidas de autocuidado bien estrictas. El uso de las mascarillas, la reducción de aforos también, distanciamiento físico en general. ¿En cuánto tiempo podríamos entonces llegar a pensar en un descenso de las restricciones? Bueno, con respecto a la mascarilla ha demostrado, una mascarilla apropiada naturalmente, ha demostrado que es efectiva para disminuir el riesgo de contagiar y de adquirir el virus. Recordemos que muchos de estos países que levantaron esta restricción tuvieron que reinstalarla con todas las dificultades que tiene. La gente ya se ha acostumbrado a andar sin mascarilla y muchos no han vuelto a utilizarla y han tenido brotes importantes. Yo creo que con las medidas que nosotros hemos tenido, si es cierto, hemos tenido muchos casos, habríamos tenido muchos más si no la hubiéramos tomado. Es algo que las personas ya están acostumbradas y yo creo que no es el momento. Ahora, en un futuro, que ojalá no sea muy lejano, podremos ir liberando esta indicación en espacios abiertos probablemente, ¿no es cierto? Pero por ahora en espacios cerrados, en ambientes laborales, educacionales, sí es conveniente que la mantengamos. Recordemos que siguen ocurriendo muchos casos, algunos son asintomáticos, pero pueden contagiar a otras personas susceptibles y por ello es una medida que es muy útil y que hay que mantener por el momento. Ahora, ¿qué podemos esperar de las próximas semanas o también de los próximos meses? Si es que hacemos una proyección de acuerdo a cómo ha ido evolucionando los niveles de contagio, los índices de positividad también, que en algún momento se pensó que esto podía llegar a haber descendido de forma abrupta después de haber alcanzado un momento peak. Sin embargo, esto no ocurrió de esta forma. ¿Qué podemos proyectar para las próximas semanas en cuanto principalmente a los índices de positividad? Sí, no, el descenso no ha sido abrupto, yo diría que todavía estamos en una suerte de meseta, probablemente ya no vamos a seguir aumentando los casos, pero vamos a tener algunos días más y otros menos, pero yo espero realmente que en las próximas semanas vaya descendiendo, probablemente de una manera más lenta que lo que ocurrió en otros países que fue más abrupto, y ojalá que efectivamente dentro de los próximos meses pasemos a una situación más bien de endemia. Todo ello depende de que naturalmente no aparezcan nuevas variantes, ¿no es cierto?, completamente distintas y contra las cuales no tengamos protección, sea por la infección natural, que ya muchas personas la han tenido, o por las vacunas. Espero que eso no ocurra, siempre existe ese riesgo potencial y también lo ha planteado la Organización Mundial de la Salud, pero yo espero que ojalá realmente este año sea el fin de la pandemia y pasemos a una situación de endemia.
Ahora, doctor, si nos remontamos a hace 1 o 2 meses atrás, pensemos por ejemplo a principios de enero. La variante Omicron recién comenzaba a llegar a nuestro país, se comenzaba a expandir lentamente, luego vino un aumento abrupto de casos. En un mes prácticamente se llegó a superar los 20-30 mil contagios diarios, incluso los índices de positividad se elevaron también de forma bien abrupta. Se habló en algún momento de que los índices de positividad principalmente o la cantidad de contagios diarios iba a bajar luego de alcanzar un nivel peak. Esto, de acuerdo a las proyecciones, en algún momento se llegó a decir que habría sido a mediados del mes de febrero. Vemos, si nos remontamos al día 15 de febrero, no ha bajado tan rápido como se pensó en algún momento. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no bajó de forma tan abrupta como sí ocurrió en otras partes del mundo? Bueno, mire, en otros países, aquí no, yo no tengo una respuesta científica, es solo una especulación. En muchos de estos países que tuvieron este gran pic enorme, ¿no es cierto?, y también un descenso rápido, eran países en que no tenían estas medidas de autocuidado bien establecidas o que la habían levantado, ¿no es cierto? Entonces probablemente se produjo una infección masiva de muchas personas muy rápidamente, cosa que aquí seguramente ocurrió de manera más lenta porque manteníamos estas medidas. Y eso ha hecho que esto haya sido como una curva un poco más larga, ¿no es cierto?, y más plana, pero no llegamos a tener tampoco cifras como las que se llegaron a proyectar. Ahora sí, es bueno decir también con claridad que muchos de estos casos de infección son asintomáticos o con pocos síntomas, así que estos números diarios que estamos teniendo probablemente en la realidad sean más que ellos, digamos. Pero lo concreto es que ya desde mediados de febrero se observa una estabilización, y eso lo estamos viendo también en la ocupación de camas críticas, ¿no es cierto?, que llegó como un pico hace varios días atrás o más de una semana, ¿no es cierto?, y que se ha mantenido en un plató, no ha seguido aumentando, siempre estamos con más de 1000 casos en unidad de paciente crítico, alrededor de 900 en ventilación mecánica, pero eso se ha mantenido estabilizado. Y yo espero que empiece a bajar, porque esos son especialmente las personas que nos preocupan, porque son los que tienen riesgo de complicarse y eventualmente de fallecer. Ahora, ¿qué lectura podemos hacer, por ejemplo, también de las cifras de fallecidos? En estos últimos días hemos experimentado cifras bien altas también de la cantidad de fallecidos por COVID-19. ¿Qué lectura se puede hacer al respecto? Sí, son muchos personas que han seguido desafortunadamente falleciendo, y eso, como lo hemos comentado en otras oportunidades, es un tema numérico, digamos. Cuando sabemos que esta enfermedad tiene por el variante Omicron y en vacunados tiene un riesgo de complicaciones y de letalidad menor, pero cuando los números totales son muy elevados, nunca habíamos llegado a las cifras que tenemos ahora de número de casos diarios y casos activos, aunque el porcentaje sea menor de los que se complican y pueden fallecer, igual es un número elevado. Entonces, eso es lo que ha estado sucediendo, ¿ah? Si uno lo ve a nivel global, considerando todos los casos, obviamente la letalidad es menor que la que solíamos ver, que era de un 2 a 3%, esta es mucho menor, menor del 1 o de un 0,5%. Pero igual, si los números son muy grandes, obviamente que hay un grupo de personas que van a fallecer. ¿Y quiénes son esas personas? Son personas, muchas que no han recibido vacuna, personas mayores, personas con enfermedades crónicas, debilitantes, que lo hacen tener un sistema inmune menos robusto. Ahora hablemos del retorno a clases presenciales en los colegios. ¿Cómo evalúa usted los protocolos establecidos para el retorno a clases presenciales? Ya todos los alumnos deben volver a las aulas, pero uno puede analizar, por ejemplo, o ver que en las salas de clases probablemente las medidas sanitarias donde hay niños, es probable que no se cumpla 100%, probablemente haya niños que se bajen la mascarilla en algún momento, o con tanta concentración también de estudiantes en las aulas, podemos quizás pensar en algún tipo de brote que pueda surgir en las salas de clases o algún aumento de contagios que se pueda dar por este mismo motivo. Sin duda que pueden ocurrir brotes, y eso está establecido en los protocolos, ¿no es cierto? Cuando se da algún número de casos, se pueden eventualmente suspender transitoriamente las actividades. Pero se habla aquí, perdón, doctor, de plazos de semanas prácticamente, para evaluar si es que hay o no un brote. Sí, claro. Pero mire, si recordamos que ya en el año pasado tuvimos ya cierta presencialidad, que después hubo que volver atrás, ¿no es cierto?, por los números.
y que también tenemos experiencia internacional, sabemos que el mayor número de brotes no ocurren precisamente en los establecimientos educacionales, sino que a nivel comunitario, a nivel familiar o en situaciones de comunidad. En los establecimientos educacionales, la gran mayoría de los profesores y del personal administrativo están vacunados, incluso con sus dosis de refuerzo. Muchos niños ya están también vacunados con al menos 2 dosis, ¿no es cierto? Y eso sumado al uso de mascarilla, el aseo frecuente de manos, la ventilación que todavía se puede mantener en este tiempo. Sabemos que los niños más pequeños no es exigible la mascarilla porque es más difícil, a pesar que muchos de ellos la llevan sin ningún problema. Con todo ello, yo creo que si bien es cierto, se pueden producir algunos casos, no van a ser más que los que se producen en la comunidad, que es donde ocurre la mayoría, y los beneficios que tiene el retorno a la presencialidad en los niños a nivel escolar y también en la educación superior. Ya retornamos a la educación superior. Nosotros en la Universidad de San Sebastián y en muchas otras universidades ya estamos con todos nuestros estudiantes, nosotros hemos tenido ceremonias de bienvenida, donde están todos los estudiantes, 98-99% de ellos vacunados, con sus mascarillas, y no ha habido ningún problema. Así que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y ahora pensando, por ejemplo, en esto mismo, considerando el regreso de los estudiantes a los establecimientos educacionales, pensando en estudiantes de colegios, menores de edad, desde la próxima semana ya se va a establecer la vacunación con la 4ª dosis, es decir, la 2ª dosis de refuerzo para mayores de 18 años. ¿En algún momento se puede llegar a pensar también en una 4ª dosis para menores de 18 años? ¿Cuál es la prudencia y la relevancia de establecer una vacunación con 4 dosis para menores de edad? Bueno, yo creo que para ello es necesario tener un poquito más de información científica que está en curso, de conocer cómo se comporta la respuesta inmune, que sabemos que en los niños es mejor que en los adultos, o sea, los títulos de anticuerpos son más elevados y pueden persistir por más largo tiempo. Así que yo no puedo asegurar que se vaya a requerir una 4ª dosis, eso se va a definir por grupos de expertos y basado en la evidencia científica, pero como le digo, lo que sí sabemos es que los niños tienen una respuesta inmune que es mucho mejor que la de los adultos, y especialmente adultos mayores, y que puede durar más tiempo, así que no es claro que necesariamente se vaya a requerir una 4ª dosis, pero eso lo dirá la evidencia científica en el próximo tiempo. Y ahora pensando en general a nivel global en el comportamiento de la pandemia del virus, el SARS-CoV-2 y todas las variantes que ha estado experimentando a lo largo de estos ya prácticamente 2 años de pandemia, ¿qué podemos esperar de la aparición, el surgimiento de nuevas variantes o de subvariantes, quizás de los mismos linajes, por ejemplo, de la variante Omicron, que ha tenido una tasa de transmisibilidad muy alta? ¿Podemos esperar el surgimiento de nuevas variantes? ¿Cuál es la gravedad también que podemos esperar o los índices de contagiosidad de estas mismas variantes que pueden en algún momento llegar a surgir? Y bueno, durante toda la pandemia han estado surgiendo nuevas variantes. Recordemos que según la clasificación que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, hablamos de variantes de interés, o sea, algunas mutaciones, pero que no tienen mayor impacto clínico, de preocupación como Omicron, Delta, todas las que conocemos, que son más transmisibles o producen enfermedades más graves o no están bien cubiertos por las vacunas, y de grandes consecuencias, por así decirlo, que no hemos tenido todavía, que sería una variante completamente nueva, que no estuviera protegida o que no tuviera protección con la vacuna ni con infección anterior, y que incluso los test diagnósticos no pudieran detectarla. Eso no lo hemos tenido. Entonces, siempre en la medida que hay muchos casos que están ocurriendo y el virus se está replicando activamente, existe la posibilidad de que se vayan produciendo mutaciones y nuevas variantes. Eso es propio de todas las infecciones virales. Así que por eso se ha insistido tanto en la necesidad de que a nivel mundial se avance aún más en la vacunación, especialmente en países con menos recursos, de tal manera que los casos bajen a nivel global y así disminuir el riesgo de aparición de nuevas variantes. Así que no podemos descartar que aparezcan nuevas variantes, pero yo espero que, aunque aparezcan algunas, con el nivel de protección que ya tenemos con las vacunas, más la infección natural, estemos mejor protegidos y con cierto grado de inmunidad ya colectiva. Claro, es lo que esperamos todos, que ya vayan descendiendo los niveles, que vaya disminuyendo también la cantidad o el peligro, los niveles de peligro de estas nuevas variantes. Doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Encantado, buenas tardes, Marco.